En el apartamento 213, el olor era insoportable. Los vecinos llevaban meses quejándose, pero nadie imaginaba lo que realmente ocultaban esas paredes. Cuando la policía finalmente cruzó esa puerta en julio de 1991, lo que encontraron cambiaría para siempre la historia del crimen en Estados Unidos. Había fotografías, había restos y había un hombre tranquilo, casi educado, que confesó sin parpadear lo impensable. Esta es la historia de Jeffrey Dahmer, el hombre que durante 13 años llevó una doble vida que nadie sospechó. Y la pregunta que aún persigue a los investigadores es: ¿cómo pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo? Milwaukee, Wisconsin. Finales de los años 70. Una ciudad industrial, tranquila en apariencia, donde las familias trabajadoras construían sus vidas sin grandes sobresaltos. Pero en el hogar de los Dahmer, algo no estaba bien. Jeffrey Dahmer nació en 1960. Su infancia, según los registros, estuvo marcada por la ausencia emocional y un silencio que nadie supo interpretar. Su madre sufría problemas de salud mental. Su padre, un químico, pasaba largas horas fuera de casa. ¿Y Jeffrey? Jeffrey comenzó a coleccionar huesos de animales que encontraba en el bosque. Lo que empezó como curiosidad mórbida se convertiría, años después, en algo mucho más oscuro. 1978. Jeffrey tenía 18 años cuando todo comenzó. Había terminado la secundaria, pero no tenía amigos, no tenía planes, solo una soledad que lo consumía. Sus padres se divorciaron y él quedó completamente solo en la casa familiar. Una tarde de junio, mientras conducía sin rumbo, vio a un joven haciendo autostop. Stephen Hicks, 19 años. Acababa de asistir a un concierto y buscaba volver a casa. Jeffrey se detuvo. Le ofreció un aventón. Stephen aceptó. Lo llevó a su casa. Le ofreció cerveza. Conversaron durante horas, pero cuando Stephen dijo que debía irse, algo en Jeffrey se quebró. No podía soportar la idea de estar solo otra vez. Stephen Hicks nunca volvió a casa, y durante más de una década nadie supo qué le había ocurrido. Pasaron años. Jeffrey se alistó en el ejército, pero fue dado de baja por problemas con el consumo excesivo de sustancias. Regresó a Milwaukee. Consiguió un trabajo en una fábrica de chocolate. Vivía en un apartamento modesto. En apariencia era un hombre común, callado, sin problemas. Pero por las noches, Milwaukee se convertía en su territorio de caza. Frecuentaba bares, clubes nocturnos, buscaba hombres jóvenes, vulnerables, que nadie echaría de menos. Les ofrecía dinero, bebidas, un lugar donde quedarse. Y ellos, sin sospecharlo, cruzaban la puerta del apartamento 213. Una vez dentro, Jeffrey les alteraba las bebidas. Esperaba. Y cuando perdían la conciencia, se aseguraba de que nunca despertaran, porque lo que Jeffrey buscaba no era compañía. Era control absoluto, posesión. Quería que se quedaran con él para siempre. Durante 13 años, 17 víctimas desaparecieron. Jóvenes de entre 14 y 33 años. Muchos de ellos pertenecían a comunidades marginadas, afroamericanos, latinos, miembros de la comunidad LGBT. Sus desapariciones no generaron la atención mediática que merecían, y Jeffrey lo sabía. Hubo señales, muchas. En 1988, un joven de 13 años logró escapar del apartamento. Estaba confundido, drogado. La policía llegó. Pero Jeffrey, con su tono calmado y convincente, les aseguró que todo era un malentendido entre adultos.
Los oficiales se fueron y el joven fue devuelto al apartamento. Nunca salió de ahí. Los vecinos se quejaban del olor. Decían que era insoportable. Jeffrey les decía que su refrigerador se había descompuesto. Nadie investigó más. 22 de julio de 1991. Todo terminó por un golpe de suerte o de justicia. Tracy Edwards, un joven de 32 años, logró escapar del apartamento con una esposa aún colgando de su muñeca. Corrió por las calles gritando pidiendo ayuda. 2 patrullas lo encontraron. Tracy los llevó de regreso al apartamento 213. Jeffrey abrió la puerta. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo, pero cuando los oficiales entraron, el horror se desplegó ante sus ojos. Fotografías Polaroid de cuerpos desmembrados, un refrigerador que no contenía comida, ácido en bidones, restos humanos preservados y un olor que los oficiales describirían como inolvidable. Jeffrey Dahmer fue arrestado sin resistencia. Durante el interrogatorio confesó todo, sin emoción, sin arrepentimiento aparente. Describió cada detalle como si hablara del clima. Los investigadores quedaron en shock. El juicio comenzó en enero de 1992. Dahmer se declaró culpable, pero con demencia. La defensa argumentó que nadie en su sano juicio haría lo que él hizo, pero los fiscales probaron lo contrario. Jeffrey era plenamente consciente de sus actos. Planeaba, ocultaba evidencia, mentía a la policía. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas, más de 900 años en prisión. Pero su historia no terminaría ahí. El 28 de noviembre de 1994, mientras limpiaba los baños de la prisión, Jeffrey Dahmer fue atacado por otro recluso. Murió a los 34 años. Algunos lo llamaron justicia poética. Otros, simplemente el final inevitable de un hombre que había causado tanto dolor. El caso de Jeffrey Dahmer sigue siendo uno de los más perturbadores en la historia del crimen moderno, no solo por la magnitud de sus actos, sino por las preguntas que dejó sin respuesta. ¿Cómo pudo continuar durante tanto tiempo? ¿Por qué las autoridades ignoraron las señales? ¿Y cuántas víctimas más podrían haberse salvado si alguien hubiera prestado atención? Este caso nos recuerda que el mal no siempre grita. A veces susurra. A veces se esconde detrás de una sonrisa educada y una vida aparentemente normal. Y por eso debemos estar atentos, porque las señales siempre están ahí. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, déjanos un comentario contando qué piensas. Y si quieres más casos como este, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo relato.